Durante años he vivido imaginando cosas que parecían demasiado grandes para mi realidad. Y durante muchísimo tiempo pensé que quizá nunca podría cumplirlas, que formasen parte de mi vida. Pero últimamente he empezado a entender algo bastante importante, podríamos decir. Quizá ya no necesitaba esperar más. Si me hubieras conocido hace unos años, probablemente jamás habrías imaginado nada de esto. Y sinceramente, yo tampoco. Porque aunque muchas de las cosas que os voy a enseñar a partir de ahora llevan años viviendo dentro de mí, hasta hace relativamente poco ni siquiera sabía cómo construirlas, ni siquiera sabía si podrían llegar a existir realmente. Making everyday life more beautiful. Toda mi vida he tenido una pequeña obsesión. Bueno, tengo muchas obsesiones, pero una en particular, que es de la que os voy a hablar en este vídeo. Pero antes de eso necesito poneros un poco en contexto. Siempre he imaginado futuros tan grandes que realmente nunca sabía cómo explicar lo que había dentro de mi cabeza y que realmente, aunque avanzase en mi vida, nunca sentía que avanzaba porque esos futuros eran tan grandes y tan imposibles a la vez. No me veía capaz de llegar ahí, aunque por dentro sí que me veía capaz. En otras formas no me veía capaz. Es una paradoja un poco interesante. Pero de lo que os vengo a hablar en este vídeo es que durante años todo eso existía únicamente en mi cabeza, en mi imaginación, hasta ahora. Creo que algunas de las cosas más importantes de nuestra vida empiezan en la imaginación. De hecho, creo que todo empieza en la imaginación. Absolutamente cualquier cosa que se haya creado en el mundo empezó siendo una idea, un pensamiento de alguien. Son cosas que a veces pasan años viviendo en nuestra cabeza, como sueños, esperanzas, fantasías a veces, como pequeños mundos que todavía no han encontrado la forma de hacerse reales. Y creo que hoy, en esta nueva etapa de mi vida, voy a empezar a cambiar eso, al menos en esta parte. Esto va a ser una lista de reproducción muy amplia y si en un futuro la estás viendo desde el principio, acabas de entrar en algo bastante especial. Durante muchos años imaginé historias, escenas, canciones, pequeños mundos que solo existían dentro de mi cabeza y durante mucho tiempo pensé que nunca podrían salir de ahí, pero un día, no hace mucho, decidí empezar a construirlos. Lo que vas a ver a partir de ahora en esta lista de reproducción y en pequeños atisbos de este canal no son solo videoclips, son momentos, historias, formas de contar algo que de otra forma me sería mucho más difícil. Son pequeños fragmentos de algo mucho más grande. Algunos de ellos te harán entender cosas enseguida, otros quizá cobren sentido años después. Hay personajes en ellos que todavía no conoces, lugares que no existen o todavía no existen. Hay sueños dentro de ellos que todavía están construyéndose. Y quizá dentro de muchos años, si estás viendo esto, entiendas que todo empezó mucho antes del primer videoclip. Así que, bienvenido o bienvenida al reino. Y por cierto, presta atención a todo. Nunca sabes cuándo algo pequeño volverá a aparecer años después. Antes de que te explique por qué estoy haciendo esto, prepara tu bebida favorita y acompáñame en este vídeo, que tengo muchas cosas que contarte. Como te decía, durante muchos años he imaginado historias, momentos, todo de la mano de canciones. Canciones de cualquier tipo, de cualquier artista, canciones que en mi mente pudiesen crear una película. Creo que esto alguna vez lo hemos hecho la mayoría, pero yo lo he hecho toda mi vida incansablemente. Cada canción que me gustaba representaba una historia en mi cabeza, a veces varias. Siempre me gustó imaginar videoclips, aunque nunca pensé que pudiera grabarlos yo misma. No sé muy bien cómo empezar este vídeo, porque siento que de alguna manera este puede ser uno de los vídeos más importantes del canal. Y es algo curioso porque realmente no estoy enseñando nada espectacular hoy, estoy aquí sentada hablando contigo, contándote la próxima etapa que viene en mi vida y que voy a compartir con vosotros. En este vídeo no hay grandes efectos, no hay música, cuando curiosamente estamos hablando de ello. Bueno, habrá música de fondo, sí, pero no hay música como tal que simplemente sea eso. No hay ni mucho menos una enorme producción detrás de esto y aún así, aún con todo, siento que este vídeo marca el principio de algo mucho más grande. Así que sí, durante toda mi vida siempre me ha gustado imaginar cosas, historias, escenas,
personajes, lugares, mundos enteros. Y algo muy curioso es que siempre me ha encantado imaginar videoclips. Me imaginaba planos, lugares, emociones, movimientos. A veces eran pequeñas escenas, otras veces eran historias completas, películas, y sí, todo eso dentro de una canción. Y lo hacía como si una parte de mí estuviera viviendo algo y otra parte de mí estuviera observándolo todo. Observara toda la escena desde fuera. Para que lo entiendas, imagínate un juego que lo estás jugando en primera persona y lo único que tú ves pues son las manos o lo que tienes delante. Esas son unas de las formas en las que yo me imaginaba los videoclips, pero podía cambiar de esa escena a imaginarlo como si hubiera alguien viéndolo, como me estarás viendo tú a mí ahora. Entonces saltaba de una escena a otra y lo podía vivir tanto en primera persona como en tercera persona. Y era algo que me encantaba, es algo que me encanta, es de alguna forma como poder vivir realidades o momentos que de otra forma no podría haber vivido. Y evidentemente yo crecí pensando que todo eso iba a quedarse únicamente en mi cabeza, que no iba a poder salir nunca al mundo exterior, porque yo no canto y para hacer un videoclip uno de los puntos es que cantes, ¿no? Pero sí tenía muchas cosas que transmitir. Considero que tengo una voz que podría cantar bien, pero nunca la he entrenado como tal. Es algo que tengo en mis pendientes y quizá algún día pueda recorrer ese camino y, oye, ver cómo suena mi voz cantando bien. Así que esas pequeñas películas siempre pensé que vivirían únicamente en mi cabeza, que no podría ni grabarlas, ni construirlas, ni enseñárselas al mundo. Y supongo que por eso este vídeo también significa tanto para mí. Porque siento que después de muchísimo tiempo he encontrado la manera de empezar a sacar cosas fuera que durante años solamente existían en mi cabeza. Y creo que eso es bastante bonito. Muchas veces pensamos que crear algo empieza cuando lo hacemos visible para otros. Pero sinceramente yo creo que muchas de estas cosas llevan demasiados años existiendo dentro de mí. Muchísimo antes de que existieran estas cámaras modernas o de que existiera este canal, desde luego. Muchísimo tiempo antes de que yo supiera incluso cómo darles forma. Y supongo que por eso estoy haciendo esto, porque siento que por fin ha llegado el momento de dejar de guardar tantas cosas dentro y empezar a construirlas de verdad, aunque sea poquito a poco. Aunque esa no es una de mis expresiones favoritas. Digamos mejor aunque sea paso a paso, aunque no salga perfecto, aunque algunas de las cosas tarden años en existir exactamente como las imagino. Pero empezar, simplemente empezar, eso lo estoy haciendo aquí y ahora. Entonces, muchas veces es eso, pensamos que crear empieza cuando haces algo visible, pero yo creo que llevaba creando todo esto muchos más años que eso, solo que no existían las herramientas que a día de hoy existen para poder sacarlo. Y hay algo bastante curioso de lo que me he dado cuenta hace relativamente poco, y es que en mi opinión muchas veces entendemos mal lo que significa crear. Normalmente pensamos que crear algo es, por ejemplo, escribir un libro, pintar un cuadro, diseñar algo, grabar un vídeo, cantar y publicar una canción. Básicamente eso, hacer algo visible, algo que otras personas pueden ver y decir, ah, vale, ha creado esto. Pero yo ya no estoy tan segura de que funcione así del todo, porque mirando atrás me he dado cuenta de que llevo muchos años creando cosas que no eran visibles para los demás, creando cosas sin haberlas creado realmente todavía. Y sí, lo sé que suena raro, pero déjame simplificártelo un poco. Durante años mi cabeza no ha parado nunca. Siempre está imaginando cosas, siempre hay algo nuevo que imaginar, algo nuevo que crear, un proyecto nuevo que empezar, un proyecto que continuar. Siempre hay algo, siempre estaba imaginando cosas, situaciones, emociones, personas, historias enteras, proyectos enormes, pequeños detalles de esos proyectos que la mayoría de la gente pasaría por alto. Gente que pudiera estar creando esos proyectos quizá no sería tan minuciosa hasta que llegase el momento de centrarse en esa parte del proyecto. Y yo, sin tener la posibilidad de crear esos proyectos, de momento ya me centro en esos detalles pequeñitos a los que una persona que simplemente se lo está imaginando no le daría esa importancia. También imaginando versiones futuras de mi vida, lugares que me gustaría construir algún día, momentos concretos que quería vivir. Y quizá algún día os hago pequeños story times de
videoclips que me montaba en mi cabeza, porque algunos son muy graciosos. Si quieres un vídeo dedicado a esto, déjamelo en los comentarios. Y otras muchas veces escenas, pero escenas completas, con música, con emociones, con una estética determinada, con un tipo de iluminación. Me iba mucho a los detalles, la verdad. Yo creo que en mi imaginación me fijo más en los detalles de lo que probablemente lo haré cuando tenga que ponerme a grabarlo. Es bastante probable. Y antes pensaba que todo eso no servía de mucho, porque al final no estaba haciendo nada tangible, nada que se pueda tocar o ver. No estaba produciendo nada, no estaba enseñando nada al mundo. Todo se quedaba dentro de mí. Pero ahora lo veo diferente, porque me he dado cuenta de que todo eso también era crear, solo que era una forma de creación invisible, una creación que nadie más podía ver, pero que ya estaba ocurriendo. Y creo que muchas veces subestimamos muchísimo todo lo que ocurre dentro de nuestra propia mente, porque pensamos que una idea no vale nada hasta que existe físicamente en el mundo. Pero déjame preguntarte algo, ¿y si no es así? ¿Y si muchas de las cosas más importantes de nuestra vida empiezan en simplemente nuestra imaginación, mucho antes de hacerse reales? Y quizá parte de todo esto, de todo lo que voy a empezar a construir aquí, no sea realmente algo nuevo. Quizás simplemente son cosas que llevan muchísimo tiempo existiendo, esperando el momento adecuado para poder salir fuera. Y a mí personalmente me parece bastante mágico pensar eso. Quiero aclarar algo, y es que aquí no vais a ver solo canciones. Cada videoclip tendrá historia, emociones, creación, mundos, pequeños detalles. Algunos serán sencillos, otros mucho más grandes, y algunos quizá cobren sentido solo años después. Y hay algo importante que quiero decir antes de empezar todo esto, porque técnicamente sí, lo que vais a ver aquí son canciones, videoclips, música. Ese sería el resumen más rápido. Aunque no vais a ver solamente eso, este canal va de glow up, de hacer la vida más bonita. Y pienso que las canciones forman parte de ese proceso. Y si consigo transmitiros la visión que yo tengo con cada canción que me hace conectar con ella y sentir algo y vivir algo, y consigo enseñároslo, quizás pueda abrir las puertas a un mundo mucho más mágico. Y quién sabe, si no eres de esas personas que se imagina mundos escuchando alguna canción, lo mismo te abro esas puertas y nunca más quieras volver a cerrarlas. Porque para mí esto no ha sido únicamente de hacer canciones. Ni siquiera siento que vaya solo de hacer videoclips. Creo que lo que realmente me emociona de todo esto es algo bastante diferente. Y es la posibilidad de crear pequeños mundos. Porque cuando imagino una canción, rara vez pienso solo en música. Mi cabeza empieza a imaginar mucho más, historias enteras. A veces, como te decía antes, pequeños detalles que probablemente nadie más notaría, pero que para mí tienen muchísimo significado. Y creo que eso es precisamente lo que quiero empezar a construir aquí, en este canal, en esta lista de reproducción. Como te decía, no todo el canal va a ir de música ni de videoclips. Seguiremos haciendo Into the Glow, seguiremos hablando de cosas de glow up, seguiremos haciendo la vida más bonita en general. Así que quiero invitarte a que vivas conmigo pequeñas experiencias, pequeñas historias, pequeños momentos que transmitan algo, que te hagan sentir algo concreto, que quizá te recuerden alguna parte de tu propia vida, o que simplemente te hagan querer entrar durante unos minutos en un mundo completamente distinto. Habrá vídeos más sencillos, habrá otros mucho más grandes. Algunos probablemente tendrán un significado bastante evidente, y otros quizás signifiquen mucho más de lo que parece a simple vista. Y sinceramente eso me encanta, porque creo que una de las cosas más bonitas del arte es que a veces dos personas pueden mirar exactamente lo mismo y ver cosas completamente diferentes, porque el arte es subjetivo. Así que sí, habrá música, habrá videoclips, pero creo que realmente lo que vais a empezar a ver aquí son pequeños fragmentos de mundos que llevo muchísimo tiempo queriendo construir. Y sinceramente me hace muchísima ilusión poder compartirlos por fin. Estoy un poco frustrada porque siempre que grabo un vídeo me toca grabarlo más de una vez. Y sinceramente, con la de cosas que tengo que hacer, me parece una pérdida de tiempo, pero es porque el micro a veces le da por no grabar. Y yo estoy aquí hablando y de pronto no se oye nada de lo que he dicho. Y diréis, ¿graba sin micro? Sí, pero es que el audio no tiene nada que ver, entonces no quiero soltar aquí toda mi frustración, pero sí que quería decirlo por si veis que estoy un poco más en las siguientes tomas. Y es por eso, porque me está dando muchísimo coraje que simplemente no esté grabando como debe.
Así que sigamos. Hay algo que me parece todavía más curioso, y es que muchas veces pensamos que cuando construimos algo muy personal lo hacemos completamente solos, y sinceramente yo ya no creo demasiado en eso, porque aunque todas estas historias, todos estos mundos hayan nacido primero dentro de mí, durante el camino han ido apareciendo pequeñas piezas inesperadas que me han ayudado a darle un poquito de forma a esto. Por ejemplo, algo que jamás imaginé es que una parte enorme de este universo terminaría encontrando su identidad a través de una voz. Una voz preciosa que poco a poco y sin querer terminó formando parte de muchas de las canciones que ya existen y que todavía tienen que nacer. Te dejaré por aquí algunas para que vayas a verlas si quieres. Están disponibles en todas las plataformas de música como Spotify, Apple Music y todas las demás. Y casi sin darme cuenta, esa voz terminó convirtiéndose en una especie de hilo invisible que conectaba todas estas historias, estos mundos. Como si todas esas historias, de alguna forma, compartieran un mismo latido. Y me parece precioso que algo así haya terminado formando parte de este proyecto. Aunque curiosamente esa no fue la única ayuda inesperada por el camino. Porque a veces cuando tienes tantas ideas dentro de la cabeza, tantos sueños, tantas piezas flotando. Así que sí, estoy hablando en parte de la inteligencia artificial, y es que me parecen herramientas bastante potentes a día de hoy que simplemente abren puertas donde antes simplemente no existían y te permiten alcanzar sueños que de otra forma habrías tardado muchísimo más tiempo en construir, o que simplemente para determinadas personas esos sueños no serían posibles. Así que yo pienso abrazar toda esta innovación tecnológica que tenemos a día de hoy y poder trabajar con ella para construir mis sueños. Porque en mi caso siento que gran parte de este universo puede respirar gracias a eso. Así que sí, todo lo que vais a ver aquí nace dentro de mí, pero sería injusto no reconocer que todo esto, todo este camino, también ha sido posible gracias a herramientas digitales increíbles y a nuevas formas de crear. Así que desde aquí le doy las gracias a toda esa ayuda externa, tecnológica, y también a todas esas personitas que de una forma o de otra han estado en mi vida. Y a todas las que estoy segura de que llegarán para seguir acompañándome en el camino. Y también gracias a todas esas situaciones o sucesos al azar que me han traído hasta aquí hoy. Me duele bastante la cabeza. Vamos a ver cuánto duro sin el ventilador. Como veis ha habido un cambio de audio. Os vuelvo a pedir perdón por ello porque en vídeos anteriores pasó igual. Pero es que no puedo estar grabando el mismo vídeo 20 veces. Llevo literalmente 4 o 5 horas con este vídeo y es un vídeo que no debería durar ni una hora en grabación. Luego en edición rebajo el tiempo, pero es que no puedo más. O sea, cuando pienso que ya he resuelto el paso del móvil con el micro, al parecer no, y me toca grabar las mismas tomas varias veces. Y es que no tengo energía porque pierdo mucho tiempo en esto, así que continuemos. Bueno, desde pequeñita yo siempre he soñado muy grande y eso a veces ha sido muy frustrante porque muchas cosas simplemente parecían imposibles, pero he entendido algo, y es que muchas de las cosas más importantes nacen primero en nuestra mente, en nuestra imaginación. La mayoría de las cosas que vemos a día de hoy, cualquier cosa que estés viendo, ha nacido primero en la imaginación de alguien, en una idea que simplemente ¡pum!, apareció, o simplemente le dio forma a esa idea y de ahí surgió ese objeto, esa actividad, lo que sea. Así que creo que hay una parte importante de todo esto que explica bastante bien este proyecto y tiene que ver con algo que siempre ha formado parte de mí, y es eso, que desde pequeña siempre he soñado muy grande, demasiado grande probablemente. Y durante mucho tiempo pensé que eso era un problema, porque muchas veces cuando sueñas demasiado grande también es mucho más fácil frustrarte, mucho más fácil sentir que no avanzas, mucho más fácil mirar tu realidad actual y sentir que estás lejísimos de ese objetivo, de ese sueño que quieres conseguir. Y yo durante muchos años me sentí bastante así, porque mientras muchas veces la vida te enseña a pensar en pequeñas metas, pasos seguros, objetivos realistas, mi cabeza parecía funcionar de otra manera. Siempre estaba varios años por delante de mi realidad de ese momento, imaginando futuros enormes, visualizando cosas que en ese momento parecían imposibles. Igual que a día de hoy visualizo cosas que en este momento me parecen imposibles, pero poco a poco algún día llegarán. Pensando constantemente en proyectos gigantescos, que muchas veces ni siquiera sabía cómo empezar a construir. Y durante mucho tiempo todo eso me hizo sufrir bastante más de lo que me gustaría admitir, porque sentía que por mucho que avanzara, nunca era suficiente. Siempre faltaba muchísimo, siempre sentía que estaba muy lejos aún.
pero con el tiempo empecé a entender que el problema no era soñar demasiado grande, quizás simplemente estaba midiendo mal el progreso. Muchas veces creemos que avanzar significa estar cerca del final, pero no siempre funciona así. A veces avanzar significa seguir construyendo, aunque todavía no puedas ver claramente el resultado final. A veces significa estar preparando durante años algo que todavía no parece existir. Y creo que hoy entiendo algo que antes me costaba mucho aceptar, que muchas veces las personas que soñamos muy grande necesitamos enamorarnos del camino. Y por eso este canal, y por eso la frase que sostiene todo el canal, que es Making Everyday Life More Beautiful, con todo, conmigo misma, con mi mentalidad, con el físico, con los pequeños objetos del día a día, con todo. Porque cuando los sueños son enormes, probablemente van a tardar años en hacerse realidad. Y si no aprendes a disfrutar también todo lo que ocurre en el camino mientras los construyes, es muy fácil sentir que nunca llegas a ninguna parte. Así que creo que parte de este proyecto también nace un poco de esto, de aprender a valorar mucho más el proceso, de dejar de esperar constantemente al momento final, de entender que quizá muchas veces ya estamos viviendo algo increíble antes de llegar a la meta final, aunque todavía no estemos donde queremos estar. Y creo que eso es bastante bonito porque muchas veces las cosas que queremos construir en nuestra vida no aparecen de golpe, se construyen poquito a poco, paso a paso, con años de trabajo, con paciencia, con errores, con dudas, con momentos que parece que no está pasando absolutamente nada, pero eso no significa que no estés avanzando. Y de alguna manera todo lo que vais a empezar a ver aquí también representa un poco eso. La prueba de que incluso los sueños más grandes también empiezan con pasos pequeños, aunque durante mucho tiempo parezcan invisibles. Creo que todos tenemos versiones futuras de nosotros mismos, versiones más valientes, más fuertes, más bonitas por dentro, más cerca de lo que realmente queremos llegar a ser. Y quizá parte de este proyecto también consiste en acercarme paso a paso a esa versión de mí. Y supongo que después de contar todo esto hay una pregunta bastante lógica. ¿Por qué ahora? Porque si muchas de estas ideas llevan años viviendo dentro de mí, si muchos de estos sueños me han acompañado durante tanto tiempo, si siempre he imaginado cosas así, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué empezar ahora? Y sinceramente creo que la respuesta tiene que ver bastante conmigo misma, porque esto es algo que ya he explicado en vídeos anteriores, y es que no me sentía suficientemente bien por dentro como para sentarme aquí y dar este paso, como para sentarme delante de una cámara o simplemente ponerme delante de una cámara a hacer videoclips. Y aunque no estoy ni de lejos en mi versión final, simplemente aprendí a quererme y acepté que soy válida ya, aunque esté mejorando para llegar a esa versión de mí que quiero ser. Y este canal también va de eso. Quizá de inspirarte a ti que me estás viendo para que también llegues a ser esa versión ideal tuya. Aunque, como digo, siempre pienso que esa versión nunca se llega a conseguir porque siempre sigue habiendo cabida para mejorar. Así que con el tiempo entendí algo muy importante, y es que esa versión futura de mí no va a llegar de golpe, no va a llegar mágicamente. Que no existe ese momento mágico en el que de repente te conviertes en lo que quieres ser. Gran parte del proceso consiste en construirte mientras avanzas. Así que dejé de esperar a sentirme preparada y acepté empezar y transformarme durante el camino. Creo que eso ha cambiado muchísimo mi forma de verme a mí misma, porque durante mucho tiempo sentía que primero debía convertirme en esa versión de mí para entonces empezar a hacer todas esas cosas que soñaba. Qué cosa tan ilógica cuando lo piensas bien. Así que ahora siento algo bastante diferente. Siento que quizá empezar a construir todo esto forma parte precisamente del camino que quiero construir y parte del proceso que me llevará a convertirme en esa versión. Y eso me parece precioso, porque significa dejar de vivir constantemente esperando el momento perfecto. Dejar de pensar que tengo que estar terminada para poder empezar. Dejar de sentir que debo cumplir ciertos requisitos antes de permitirme construir aquello que realmente quiero hacer. Una parte importante que vais a ver en los futuros videoclips es eso. Aprender a dejar de aplazarme a mí misma y empezar antes de sentirme completamente preparada. Aceptar que muchas veces probablemente voy a seguir aprendiendo mientras avanzo. Y entender que quizá muchas veces no necesitamos primero convertirnos en nuestra mejor versión para empezar a construir una vida increíble. Quizá muchas veces es el simple hecho de empezar. Y es eso lo que termina transformándonos en esa versión final que llevábamos años buscando.
Y también quiero decir que creo que los tiempos de Dios o del universo, como lo quieras ver, son perfectos. Así que si antes no empecé con todo esto, fue porque ni yo estaba preparada ni era el momento de hacerlo. Pero nunca, nunca, nunca dejé de soñar. Y hay otra parte bastante importante de mí que creo que explica muchísimo todo lo que están haciendo. Probablemente es una de las partes que más me ha complicado la vida y al mismo tiempo una de las que más agradezco tener. Y es que mi cabeza nunca ha sabido soñar pequeño. Y cualquiera diría que me he criado en una cuna de oro o algo así y ni muchísimo menos. De hecho, yo crecí en los días en los que no tenía cole. Mi abuelita, que mi madre trabajaba y tenía un horario, un trabajo un poquito más estricto, por decirlo así. Y en cambio mi abuela y mi tía trabajaban en una casa como personal de limpieza. Los días que yo no tenía cole, me podían llevar al cole, no me podían dejar sola en casa. Entonces me acuerdo que mi abuela me despertaba muy pronto, me vestía y demás. Teníamos que coger un autobús súper pronto, que tardaba bastante en llegar al sitio, y luego cuando llegábamos al sitio, que era una urbanización de estas ricas y demás, teníamos que caminar desde ahí hasta la casa en cuestión, y no estaba precisamente cerca, y eran todo cuestas, y a lo mejor pues llovía o hacía viento o hacía mucho calor. Bueno, a esas horas por la mañana no hace calor, pero ¿entendéis? Cuando llegábamos ahí había una habitación para el personal y tenía 2 camas y mi abuela me acostaba ahí porque era súper pronto. Me quedaba durmiendo ahí hasta las 9 o 10 y me despertaba y ya me preparaba el desayuno y desayunaba. Mi vida pues ha sido bastante humilde dentro de lo que cabe. Quería aclarar eso para que con lo que estoy diciendo no parezca que nunca he sabido soñar pequeño y que me he criado y he tenido y no. No he sido de esas afortunadas. Pero la verdad que estoy muy orgullosa con la vida que he tenido. Agradezco cada cosa que me ha pasado porque gracias a todo eso, a día de hoy, soy la persona que soy. Así que después de esa aclaración, retomemos el tema del que estábamos hablando. Que si te das cuenta, vivimos en un mundo que nos enseña todo el rato a ponernos límites. Ya sea con lo que yo te acabo de contar, que la vida me ponga este es tu límite y de aquí no puedes pasar, porque has nacido aquí y esta es tu vida. Yo pienso que los límites están para romperse. Ciertos límites sin salirnos de la ley, que hay que aclarar las cosas bien. Pero nos enseñan a soñar con cosas realistas, con objetivos razonables, con planes seguros, con metas que parezcan alcanzables en el momento para la persona que nos han enseñado a ser. Pero como te he dicho, mi mente nunca ha funcionado así, porque incluso hoy, mientras estoy construyendo todo esto, siguen existiendo dentro de mi cabeza demasiados proyectos. Tan grandes que sinceramente algunos de ellos no tengo ni idea a día de hoy de cómo voy a hacerlos realidad. De verdad, ni idea. Y aún así, curiosamente, ya no me genera miedo pensar así, porque durante muchos años he ido aprendiendo bastantes cosas. Y es que muchas veces no necesitamos ni entender ni ver el camino completo para empezar a avanzar. Muchas de las cosas que más ilusión me hacen hoy, muchos de los sueños que algún día quiero construir, todavía me quedan lejísimos. Algunos parecen imposibles, otros directamente no sé cómo podrían existir algún día. Y probablemente muchos van a tardar años en hacerse realidad tal y como los imagino. Y aun con todo, eso ya no me preocupa demasiado. Y algo he aprendido con el tiempo es que muchas veces lo único verdaderamente imposible es aquello que abandonamos antes de darle tiempo a existir, cuando nos rendimos, cuando pensamos que es demasiado. Y creo que una parte enorme de mi vida ha consistido precisamente en eso, en tener ideas demasiado grandes para mi momento actual, sea cual sea en qué etapa de mi vida estuviera, en imaginar cosas muchísimo antes de estar preparada para construirlas, en visualizar futuros enormes, incluso cuando no existía todavía ninguna forma clara de llegar hasta ellos. Aunque curiosamente muchas veces mirando atrás cuando recapitulo me doy cuenta de algo bastante bonito, que muchas de las cosas que en algún momento parecían completamente imposibles con el tiempo encontraron el camino adecuado para comenzar a existir. Y supongo que precisamente por eso hoy ya no me preocupa demasiado saber cómo voy a llegar a ciertos sueños, porque he aprendido a confiar en algo bastante simple, que aunque hoy en mis circunstancias no pueda ver el camino completo, si sigo avanzando se irán apareciendo nuevas puertas, nuevas herramientas, nuevas oportunidades, nuevas ideas, nuevas formas de construir cosas que hoy todavía ni siquiera entienda del todo, porque todo tiene su momento. Y me gusta bastante vivir así, porque significa permitirme soñar sin ponerle límites artificiales a aquello que realmente quiero construir.
y aceptar que quizá algunas de las cosas más increíbles de mi vida todavía ni siquiera han encontrado la manera correcta de nacer, pero sé que lo harán y creo sinceramente en eso. Así que no sé exactamente dónde acabará esto. Sé que habrá canciones, sé que habrá videoclips, sé que habrá música, historias, personajes, lugares que todavía no existen, sueños que tardarán años en construirse y tomar forma, y momentos que llevo muchísimo tiempo queriendo compartir con el mundo. Así que si algún día llegas hasta aquí y vienes de una parte del futuro, quiero que sepas algo. Y es que esto solamente es el comienzo. Así que después de todo lo que os he contado hoy, hay algo bastante curioso y en lo que pienso últimamente muchas veces. Es que creo que esta pequeña etapa o gran etapa que estamos empezando hoy va a acompañarme durante muchísimos años. Porque todo lo que os he contado durante este vídeo, todos esos sueños, historias, escenas, todas esas ideas que llevo años construyendo dentro de mí, no terminan aquí. De hecho, siento que apenas estamos viendo el principio más pequeño de algo mucho más grande. Y creo que esa es una de las cosas que más ilusión me hace, porque siento que por primera vez en mucho tiempo he dejado de esperar el momento perfecto. Simplemente he decidido empezar y crearlo. O construirlo sería mucho más correcto de decir. He dejado de esperar a convertirme en cierta versión de mí misma. He dejado de pensar que necesito todas las respuestas antes de empezar. Simplemente he decidido empezar a construir y confiar en que todo lo demás irá encontrando su lugar poco a poco, como siempre ha terminado ocurriendo. Y sinceramente creo que eso cambia absolutamente todo, porque de alguna manera siento que ya no estoy únicamente mirando hacia mis sueños, siento que por fin estoy caminando directamente hacia ellos. Quizá esa sea una de las cosas más bonitas de todo esto. Entender que muchas veces no necesitamos tener todo resuelto para empezar a construir algo enorme. A veces simplemente necesitamos atrevernos a dar el primer paso y aceptar que el resto del camino irá apareciendo mientras avanzamos. Y por eso me hace tanta ilusión empezar a compartir esto, porque todo lo que vais a ver a partir de ahora no son simplemente canciones, no son simplemente vídeos, no son simplemente proyectos separados entre sí. Son pequeños fragmentos de un universo mucho más grande, que lleva años creciendo silenciosamente y que por fin ha encontrado la manera de empezar a existir fuera de mi cabeza. Y probablemente muchas de las cosas que veáis al principio parecerán pequeñas, sencillas o bonitas sin más. Pero quiero deciros algo, nada de lo que vais a ver en este universo está completamente aislado. Habrá historias que crecerán con el tiempo, pequeños detalles que quizá no signifiquen nada al principio, momentos que parecerán simples, hasta que un día decidan volver a aparecer de formas completamente inesperadas. Porque sinceramente me hace mucha ilusión pensar que dentro de unos años todo esto habrá crecido muchísimo más allá de lo que hoy probablemente yo pueda imaginar. Y quizá algunas de las personas que estéis viendo este vídeo podáis volver algún día, mirar atrás y pensar, madre mía, todo esto empezó aquí. Y de hecho, poco después de este vídeo, empieza el primero de esos pequeños pasos. Primer capítulo de todo lo que viene después, el primer videoclip. Una historia que creo que representa bastante bien algo que probablemente la mayoría de nosotros hayamos sentido alguna vez. Esa sensación extraña de notar que algo te está llamando, aunque todavía no entiendes exactamente qué es. Este primer capítulo se llama The Calling y sinceramente creo que no podría existir un mejor comienzo que ese. Así que si has decidido quedarte por aquí, solo puedo decirte una cosa. Bienvenido o bienvenida. Bienvenido a historias que llevan años esperando salir. Bienvenido a mundos que todavía siguen creciendo. Bienvenido a sueños demasiado grandes, pero que poco a poco irán encontrando su forma de hacerse reales. Y quién sabe, quizá algún día, cuando todo esto sea mucho más grande de lo que hoy parece, volveremos juntos a este vídeo y nos daremos cuenta de que absolutamente todo empezó aquí. Así que, bienvenido al reino. Y antes de seguir quiero aclarar, por si queda alguna duda, algo bastante importante, porque quizá alguien pueda pensar que esto va a ir solo de videoclips, de historias, de pequeños mundos que llevo años imaginando. Todo eso forma parte de este proyecto, pero sinceramente esto es muchísimo más grande que todo eso. Y el canal no va exclusivamente de eso, va de muchas más cosas, de plasmar mi glow up y enseñároslo de principio a final, aunque bueno, el final es una cosa improbable, pero me entiendes. Va de comentar los glow ups de otras personas, va de los into the glows, de enseñaros un poquito mi perspectiva del mundo, va de hacer la vida más bonita cada día, todo lo que eso conlleva. Así que no son solamente videoclips,
Va a haber mucho más que eso. Son pequeñas series que poco a poco van a ir creando este canal, este gran universo. Te invito a que formes parte de ello. Así que los videoclips y todo lo que os estoy contando aquí forman parte de ese gran proyecto. Pero sinceramente todo esto es mucho más grande que solo eso. Porque al final todo lo que estoy construyendo aquí no deja de ser una extensión bastante real de quién soy, de cómo veo la vida, de cómo entiendo la belleza y de algo en lo que sinceramente creo muchísimo. Que muchas veces construir una vida bonita no significa tener una vida perfecta. Significa aprender a crear belleza, incluso mientras todavía estás en proceso de convertirte en quien quieres llegar a ser. Creo que precisamente eso representa este canal. No solo vais a ver canciones, no solo vais a ver historias, no solo vais a ver videoclips, también vais a verme crecer, cambiar, aprender, equivocarme, tener días increíbles y otros no tanto. Compartir pequeñas cosas cotidianas que me hacen feliz. Enseñar partes bonitas del proceso y otras no tan bonitas, porque este canal es real. Intentar cuidar más de mí misma y aprender en el proceso y transmitiros a vosotros lo que aprenda. Construir hábitos mejores, descubrir nuevas versiones de mí y seguir acercándome paso a paso a esa versión que quiero ser. Porque creo que gran parte de la vida consiste precisamente en eso. En entender que no necesitamos esperar a ser perfectos para construir algo bonito. Podemos hacerlo mientras evolucionamos, podemos hacerlo mientras aprendemos, podemos hacerlo incluso mientras todavía estamos descubriendo quiénes somos realmente. Y por todo esto, este proyecto significa tanto para mí, porque siento que no estoy simplemente compartiendo contenido, siento que estoy documentando un proceso muy real, mi propio camino, mi propia evolución, todo aquello que voy descubriendo mientras sigo caminando hacia una versión de mí misma que todavía sigue creciendo cada día. Y dentro de ese proceso, a veces aparecerán videoclips, otras aparecerán historias más grandes, a veces aparecerán pequeños mundos que llevo años queriendo construir y otras veces simplemente compartiré partes mucho más cotidianas de mi vida, porque todo forma parte exactamente del mismo camino. Así que te espero en los siguientes capítulos de esta lista de reproducción con todos esos mundos para que seas testigo de ellos y quién sabe, quizá en algún momento puedas formar parte de alguno. Así que si has decidido acompañarme durante todo este camino, solo puedo decirte una cosa y es bienvenida, bienvenido, bienvenidos a mis sueños, bienvenidos a mi proceso, bienvenidos a todos esos pequeños mundos que llevo años queriendo construir y sobre todo, bienvenidos a este viaje de seguir construyendo belleza, mientras seguimos convirtiéndonos paso a paso en aquello que realmente queremos llegar a ser. Bienvenidos a Life the Beauty. Y antes de terminar este vídeo, simplemente quiero deciros algo muy sencillo. Si algo de todo lo que he compartido hoy ha conectado contigo de alguna manera, aunque solo haya sido una pequeña reflexión, una idea, una emoción, simplemente una sensación bonita, mientras escuchabas todo esto, me haría mucha ilusión que decidieras acompañarme en este camino, porque creo que todo lo que viene a partir de ahora solo acaba de empezar. Y me hace muy feliz pensar que quizá algunas de las personas que estáis aquí puede que estéis viendo crecer todo desde el principio. Así que si te apetece formar parte de todo este viaje, ya sabes, puedes suscribirte, dejar un like si este vídeo te ha aportado algo bonito y acompañarme en todos los pequeños pasos que todavía quedan por delante. Porque te aseguro una cosa, todavía quedan muchas historias por contar. Y sinceramente, solo puedo desearte algo. Que construyas una vida que te haga ilusión vivir. Que te permitas soñar enorme, que no dejes que nadie te convenza de que tus sueños son demasiado grandes y sobre todo que aprendas a crear belleza en tu vida, incluso mientras todavía estás en proceso de construir todos tus sueños. Te deseo una vida precisamente de eso, de ensueño. Y quiero recordarte que muchas veces pensamos que las grandes transformaciones empiezan con momentos enormes, con cambios radicales, con días que lo cambian absolutamente todo. Pero muchas de esas transformaciones a veces simplemente empiezan con un pequeño paso, con un poquito de fe y con muchas dudas, porque solo tienes que avanzar. Si has llegado hasta aquí, ponme el emoji de una flor, la que tú quieras, en los comentarios, porque eso es una forma muy pequeñita de hacer tu vida un poco más bonita y de decirte a ti mismo que también estás en ese proceso. Así que por mi parte, te espero en los próximos vídeos y recuerda, nunca sabes cuándo algo pequeño puede terminar cambiándolo todo. Hasta la próxima. Making everyday life more beautiful.